Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a seguir con nuestros esquemas y claves para la EBAU. En este caso vamos a ver la integral definida. En primer lugar, os recuerdo que si una función f minúscula es continua en un intervalo del eje real, por ejemplo el intervalo AB, entonces existe una primitiva que obtenemos integrando, ¿verdad? F mayúscula de x, y además se verifica lo siguiente. Si derivo la función primitiva, me sale la función original. ¿Qué sabemos en cuanto a la integral definida? Bueno, pues que la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x, en el caso de que conozcamos, de que seamos capaces de averiguar la primitiva, utilizaremos lo que se llama la regla de Barrow, que nos dice que es la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Esto era la regla de Barrow. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de una primitiva, hablamos en general de cualquier primitiva. Lo que pasa es que hacemos que ese parámetro más c, esa constante que sumamos a las primitivas, dado que son infinitas posibilidades, ese más c se aniquila en el momento en el que hacemos esta resta. Por tanto, la primitiva pues va a ser una primitiva cualquiera, pero se suele coger la que tiene c igual a 0. Más cosas. Una cosa es la integral definida y otra cosa es cuando yo quiero saber el área que está bajo una curva, bajo una función y con el eje x, encerrada con el eje x, como en el siguiente esquema. Supongamos que tenemos una función que en este caso está por encima del eje x entre los valores a y b, pero podría estar por debajo. Entonces, en ese caso, si yo lo que quiero saber es cuánto vale este área de aquí, el área que está encerrada entre la curva, el eje x y las dos rectas verticales delimitadas por a y b, lo que tendremos que hacer es la integral definida entre a y b de la función f de x. Y esto, pues ya sabéis, tendremos que aplicar la regla de Barrow para utilizar las primitivas con esta resta y eso nos dará unas unidades de área, unas unidades al cuadrado. Metros, centímetros, que normalmente pues no sabemos lo que es. Así que ponemos unidades al cuadrado. En el caso general, cuando la curva no sabemos si está por encima o por debajo, lo que solemos hacer es poner un valor absoluto a esta integral para que salga positiva. Y en concreto vamos a ver este caso. Imaginad que nos piden el área entre una función cuya fórmula nos dan x igual a y x igual a b. Y resulta que la función tiene esta pinta. Resulta que justo entre a y b corta una vez, o las que sea, al eje x. Para averiguar los puntos de corte con el eje x, cosa que sería obligatoria hacer en este ejercicio, recordad que tenéis que hacer la función es igual a 0. Hacéis f de x igual a 0 y con eso saldrán los puntos de corte intermedios entre a y b si es que los hay. Bueno, entonces claro, aunque yo quiera el área entre a y b, no vale con hacer la integral definida entre a y b. Si yo hago la integral definida entre a y b de golpe, lo que voy a hallar es esto, la integral definida, pero eso no va a ser un área. Yo lo que quiero en este caso es el área entre a y b. Por eso lo que tengo que hacer es, estudiados los puntos de corte, vamos a suponer que nos ha salido x igual a p, tengo que separar esto en dos integrales. El área 1 será la integral entre a y p de la función diferencial de x. Y ahora, si yo sé que la función es positiva, es decir, está por encima del eje, no hace falta que meta valor absoluto. Pero si queréis aseguraros de que va a salir positivo, metéis valor absoluto y listo. Y el área 2 sería la integral entre p y b de f de x diferencial de x. Lo mismo, aquí de hecho la función está por debajo del eje x, es una función negativa. Luego tendríamos que meter valor absoluto porque va a salir un número negativo y lo queremos convertir en positivo. De manera que el área total sea la suma de las dos áreas. Luego, importantísimo, estudiar los puntos de corte de la función con el eje x. Y tenemos un último caso,
que es aquel en el que el enunciado simplemente nos dice calcular el área entre la función y el eje x, a secas. No nos dice y las rectas x igual a y x igual a b, no nos dan los límites de integración. En ese caso, lo que tenemos que estudiar es cuando la función f de x es igual a 0, es decir, los puntos de corte con el eje x, y de esa manera, de la resolución de esta ecuación, saldrán los puntos de corte P1 y P2. También podría ser 3 puntos de corte y en ese caso habría que separar la integral en dos integrales para hacer el área con el valor absoluto de la integral entre P1 y P2 de f de x diferencial de x. Esto en cuanto a el área bajo una curva y encerrando con el eje x. También puede ser que me pidan el área encerrada entre dos funciones, el área entre f de x y g de x. En ese caso lo que tengo que hallar es la intersección de la función f con la función g, es decir, cuando se cortan, ¿vale? Que esto es, como digo, lo que se llama la intersección f, intersección g, los puntos de corte. Y para hallar los puntos de corte, lo que hay que resolver es la ecuación f de x igual a g de x. Si resolvéis esta ecuación, os van a salir unos puntos de corte, previsiblemente dos puntos de corte, con lo que podréis hacer una única integral. ¿Sí? En ese caso, el área sería la integral entre P1 y P2, ya sabéis que tendríamos que hacer valor absoluto, de la función f menos la función g. O al revés, podéis hacer la resta como queráis, porque al hacer valor absoluto voy a garantizar que el signo sea positivo. ¿Qué pasa si salen 3 puntos de corte en lugar de 2? Pues que tendríamos que separar esta integral, este área en dos integrales. En este caso, el área sería la integral de P1 a P2 de f menos g en valor absoluto más la integral de P2 a P3 de f menos g. También en valor absoluto para que sean dos números positivos y la suma sea positiva. Y eso sería el total en unidades al cuadrado. Ahora, de cara a la EBAU, puede ser que os den una función a trozos, f1 de x, si vamos a poner que x menor que a, f2 de x, si a menor o igual que x, menor o igual que b, y f3 de x, si x mayor que b, ¿vale? Y a puede ser, por ejemplo, un 1 y b un 5. Entonces, dado una función a trozos, aparte de todo el estudio de continuidad y derivabilidad que ya hemos comentado en los vídeos anteriores, nos pueden pedir el área entre la función, el eje x y las rectas, por ejemplo, x igual a menos 2, vamos a poner, y x igual a 3. Entonces, para hacer este ejemplo, voy a quitar los valores a y b generales y voy a poner unos valores que se adapten a este ejemplo, ¿vale? Porque así ya vemos cómo se haría. Entonces, suponed que los trozos que tenemos son aquí x menor que 0, aquí 0 menor o igual que x menor o igual que 2 y aquí x mayor que 2. Entonces, claro, me están pidiendo el área entre la función, el eje x y las rectas x igual a menos 2 y x igual a 3. El problema es que desde x igual a menos 2 hasta x igual a 3, si os fijáis en las desigualdades que delimitan los trozos, hemos pasado por todos los trozos, porque x igual a menos 2 entra por este trozo de aquí, mientras que x igual a 3 ya entra por aquí, y entre medias, en algunos momentos vamos a estar en el trozo del medio. Por tanto, sería muy importante estudiar los puntos de corte de cada uno de los trozos, o sea, de F1, F2 y F3, con el eje X, igualando cada trozo a 0. Claro, esas ecuaciones tendrán unas soluciones o quizás no, y esas soluciones, para que realmente sean puntos de corte, deberían pertenecer a los dominios de definición, a las desigualdades de cada trozo, porque si en el primer trozo me sale, por ejemplo,
x igual a 7, pues ese x igual a 7, por mucho que sea una solución de la ecuación, no es un punto de corte del primer trozo, porque en el primer trozo solo entra hasta x igual a 0 menos un poquito. Luego que aquí mucho cuidado con este detalle. Puntos de corte de las funciones de los trozos con el eje x, comprobando que las soluciones pertenecen a cada trozo, porque si no realmente no serán puntos de corte. Y una vez tengamos esos puntos de corte, que podemos suponer que son 1, 2 o 3, los que sean, podremos separar en varias integrales, pero desde luego al menos vamos a tener tantas integrales como trozos tengamos que pasar. Es decir, si empezamos en x igual a menos 2 y x igual a 3 y vamos a suponer que tenemos un punto de corte que es x igual a 1 y x igual a 2, por ejemplo. En este caso, el área sería, con mucho cuidado, la integral. Empezamos en el extremo izquierdo de menos 2. No podemos integrar hasta el 1, que es el siguiente valor. Tenemos que integrar hasta el primer cambio de trozo, porque ahí cambiamos de trozo de función. O sea, de menos 2 a 0, de f de 1. Esto en valor absoluto para que dé positivo. Más de 0 tendríamos que integrar hasta 2, que es cuando se acaba el trozo. Pero es que tenemos aquí un punto de corte con el eje x que es el 1. Luego hay que integrar de 0 a 1. De 0 a 1 de el segundo trozo en valor absoluto. Más ahora de 1 a 2, que es el segundo cambio de trozo. La integral, como digo, de 1 a 2 del segundo trozo en valor absoluto. Y luego ya, fijaos además que ese 2, aparte de ser un cambio de trozo, es uno de los puntos de corte, o sea que habría que ponerlo como límite de integración de todas formas. Y la última integral, pues de 2 hasta 3, que es el extremo derecho del intervalo en el que me piden el área del último trozo. Estos serían no 4 primitivas, sino una primitiva en la que tengo que hacer barrow 4 veces. Y esto sería el área total, en unidades al cuadrado. Entonces, mucho cuidado con esto. Otra cosa es, y con esto acabaré el vídeo, que para esta función no me pidan el área entre f de x, el eje x y las rectas menos 2 y 3, sino que simplemente me pidan calcular la integral definida entre menos 2 y 3. Si me piden esto, sin utilizar la palabra área, lo único que voy a tener que hacer es cambiar de trozo cuando toque. Es decir, de menos 2 a 0, que es el cambio de trozo de f1, más de 0 a 2 de f2, más de 2 a 3 de f3. Es decir, aquí los puntos de corte no me preocupan porque no quiero un área, simplemente quiero una integral definida. O sea que no es lo mismo. Esto es importante. Calcular un área que calcular una integral definida. Para las integrales definidas, los puntos de corte con el eje x me dan igual. Así que nada, espero que os haya quedado más o menos claro, que hayáis ordenado un poquito la cabeza y nos vemos en el siguiente vídeo.